Soy la doctora Laura Moreno y en este video quiero hablarte de la presión alta, también conocida como hipertensión, una condición mucho más común de lo que parece y al mismo tiempo una de las más silenciosas. Muchas personas viven durante años con la presión elevada sin saberlo, porque no siempre da señales claras. Y cuando aparecen, a menudo se confunden con cansancio, estrés o cosas normales del día a día. Por eso hoy vamos a hablar de esos síntomas silenciosos que muchos ignoran, de qué significan realmente y de qué puedes empezar a hacer hoy mismo para cuidar tu salud. La presión alta no suele doler, no suele avisar de forma directa, no manda un mensaje claro diciendo algo anda mal. Y ese es precisamente el problema. Muchas personas creen que si se sienten más o menos bien, entonces todo está bien. Pero la presión puede estar elevada mientras tú haces tu vida normal, trabajas, comes, duermes y sigues adelante sin notar nada especial. Con el tiempo, ese esfuerzo constante que hace el cuerpo puede pasar factura. Uno de los síntomas silenciosos más comunes es el cansancio persistente. No hablo de estar cansado después de un mal día o de dormir poco una noche. Hablo de una sensación de fatiga que no se explica del todo, que aparece incluso después de haber descansado. Muchas personas lo atribuyen a la edad, al trabajo o al estrés y no se preguntan si hay algo más detrás. Otro síntoma que suele pasar desapercibido es el dolor de cabeza leve pero recurrente. No es un dolor intenso que te obligue a acostarte, sino una molestia constante, una presión en la cabeza, especialmente por la mañana. Hay quien se acostumbra a vivir con ese malestar y simplemente toma algo para aliviarlo sin pensar en la causa. La sensación de mareo ocasional también puede aparecer. No siempre es un mareo fuerte, a veces es solo una sensación de inestabilidad, como si el cuerpo no estuviera del todo firme. Muchas personas lo relacionan con levantarse rápido, con no haber comido bien o con el calor, y lo dejan pasar. Algunas personas notan zumbidos en los oídos, ese pitido suave, intermitente, que aparece sobre todo en momentos de silencio. No siempre se le da importancia, pero puede ser una señal de que algo no está del todo equilibrado en el sistema circulatorio. La visión borrosa ocasional es otro síntoma que suele ignorarse. No hablo de una pérdida de visión clara, sino de momentos en los que cuesta enfocar, en los que las letras se ven un poco difusas o los ojos se cansan rápido. Muchas personas piensan que es solo vista cansada o que necesitan gafas nuevas, sin plantearse otras posibilidades. También está la sensación de opresión en el pecho o dificultad leve para respirar al hacer esfuerzos que antes no costaban tanto. Subir escaleras, caminar rápido, cargar algo pesado. No siempre hay dolor. A veces es solo una sensación rara, como de falta de aire, y se normaliza. La ansiedad sin causa aparente puede ser otra señal. Algunas personas con presión alta se sienten inquietas, nerviosas, con el corazón acelerado, sin un motivo emocional claro, y creen que es estrés o preocupación cuando el cuerpo está reaccionando a un desequilibrio interno. Otro síntoma silencioso es el enrojecimiento facial frecuente o una sensación de calor repentino en la cara. Hay quien piensa que es algo hormonal o simplemente que se sonroja fácil, pero cuando ocurre con frecuencia conviene prestar atención. Y por último, algo que muchas personas no relacionan con la presión alta, la dificultad para concentrarse, sensación de mente nublada, de estar más lento, de que cuesta mantener la atención. Se atribuye al cansancio mental, pero puede tener relación con cómo está trabajando el sistema circulatorio. Ahora bien, es muy importante aclarar algo. Tener uno o varios de estos síntomas no significa automáticamente que tengas presión alta. No es un diagnóstico. Son señales posibles, no pruebas, pero sí son motivos para prestar atención y no ignorar lo que el cuerpo intenta comunicar. El gran error es esperar a sentirse muy mal para actuar. La presión alta suele detectarse tarde porque no da señales claras. Por eso, medirla de vez en cuando, incluso cuando te sientes bien, es una de las formas más simples de cuidarte.
No necesitas sentirte enfermo para revisar cómo está tu cuerpo. Muchas personas preguntan por qué se sube la presión, y la respuesta no es una sola. Influyen la alimentación, el exceso de sal, el estrés constante, la falta de actividad física, el descanso insuficiente, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sobrepeso y también factores genéticos. No es cuestión de culpa, sino de entender qué cosas están sumando. Un error común es pensar que la presión alta solo afecta a personas mayores. Cada vez se ve en personas más jóvenes, incluso en quienes se consideran sanos. El estilo de vida actual tiene mucho que ver. Ritmos acelerados, comidas rápidas, poco descanso real. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy mismo? Lo primero es tomar conciencia, escuchar tu cuerpo, no normalizar síntomas que se repiten. Lo segundo es revisar hábitos básicos. ¿Cómo comes? ¿Te mueves? ¿Duermes lo suficiente? ¿Vives siempre con prisa? Reducir el consumo de sal es uno de los cambios más sencillos y más ignorados. No solo la sal que añades, sino la que ya viene en muchos alimentos procesados. A veces creemos que no comemos sal, pero está escondida en productos cotidianos. Mover el cuerpo de forma regular también marca una gran diferencia. No tiene que ser ejercicio intenso. Caminar, moverte, evitar pasar horas sentado. El cuerpo está hecho para el movimiento, y la presión lo agradece. El manejo del estrés es clave. Vivir siempre en tensión mantiene al cuerpo en alerta constante. Buscar momentos de pausa, de respiración, de desconexión no es un lujo, es una necesidad. Dormir bien es otro pilar. No solo dormir horas, sino descansar de verdad. El sueño es el momento en que el cuerpo se regula. Cuando falta, muchos sistemas se desequilibran. Y algo muy importante, no automedicarte ni tomar decisiones sin información. Si sospechas que algo no está bien, medir la presión y consultar es lo responsable. No esperar a que aparezca una complicación. También es importante no vivir con miedo. La presión alta es una condición que se puede manejar. Detectarla a tiempo cambia todo. Pero para eso hay que mirar de frente lo que muchas veces se ignora. Hay señales de alarma que no deben pasarse por alto. Dolor de cabeza intenso y repentino, dolor en el pecho, dificultad para respirar marcada, pérdida de visión, debilidad en un lado del cuerpo. Ante eso hay que buscar atención inmediata, no esperar. Pero más allá de las alarmas está el día a día. Lo que haces cada día tiene más impacto que cualquier medida puntual. Pequeños cambios sostenidos hacen una gran diferencia con el tiempo. La presión alta no define a una persona, no te quita valor ni te limita automáticamente. Es una señal de que el cuerpo necesita ajustes, no castigos, y entenderla desde ese lugar ayuda a tomar mejores decisiones. Muchas personas viven años sin saber que su presión está elevada, y cuando lo descubren sienten miedo o culpa. Ninguna de las dos cosas ayuda. Lo que ayuda es información clara, acción gradual y acompañamiento adecuado. Cuidar la presión es cuidar el corazón, el cerebro, los riñones, pero también es cuidar tu energía diaria, tu claridad mental, tu bienestar general. No es solo un número, es cómo funciona tu cuerpo en conjunto. Y cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que muchos de esos síntomas que parecían normales quizá no lo eran tanto, y que escuchar al cuerpo a tiempo puede marcar una diferencia enorme en cómo te sientes hoy y en cómo te sentirás más adelante, porque la salud no se construye de un día para otro, sino con decisiones conscientes que se repiten, se ajustan y se sostienen en el tiempo, abriendo la puerta a entender mejor qué te está diciendo tu cuerpo y qué necesita realmente en este momento. Y en ese camino de empezar a escuchar al cuerpo, hay algo que suele pasar. Muchas personas se sorprenden al darse cuenta de cuánto tiempo han ignorado señales pequeñas. No por falta de interés, sino porque vivimos acostumbrados a seguir adelante aunque algo no esté del todo bien. La presión alta se aprovecha justamente de eso, de la costumbre de normalizar el malestar leve. A veces el cuerpo habla en susurros antes de gritar. Un poco más de cansancio, menos paciencia,
dolores de cabeza que aparecen sin razón clara, dificultad para concentrarte como antes. Nada parece grave por sí solo, pero cuando se repite, conviene parar y observar. No para alarmarse, sino para entender. Una de las razones por las que la presión alta es tan silenciosa es que el cuerpo se adapta. Aprende a funcionar bajo esa presión elevada durante un tiempo, y esa adaptación engaña. Te hace creer que todo está bien, cuando en realidad el organismo está trabajando de más, como un motor que sigue funcionando, pero a costa de desgaste. Por eso medir la presión no debería ser algo excepcional, no solo cuando te sientes mal. Es una forma de conocerte, de tener una referencia. Muchas personas se sorprenden al ver números más altos de lo esperado sin sentirse enfermas, y ese momento puede ser una oportunidad, no una sentencia. Otra cosa que genera mucha confusión es pensar que la presión solo sube en situaciones de estrés. El estrés influye, sí, pero no es el único factor. Hay personas tranquilas, con una vida aparentemente relajada, que también pueden tener presión elevada. La alimentación, el sedentarismo, el sueño y la genética juegan un papel importante. También ocurre lo contrario. Personas muy estresadas que nunca se han medido la presión porque creen que ya saben por qué se sienten mal. Y ahí se pierde la oportunidad de diferenciar qué parte del malestar viene del estrés y qué parte puede venir de un problema físico que necesita atención. Hablar de presión alta también implica hablar de constancia. No se trata de hacer todo perfecto una semana y luego olvidarlo. Se trata de pequeños ajustes sostenidos, cambios que se integran a la vida real, no a una versión idealizada de ti mismo. Por ejemplo, moverte un poco más cada día. No hace falta apuntarte a un gimnasio ni correr maratones. Caminar, subir escaleras, estirarte, levantarte del asiento. El cuerpo responde a ese movimiento cotidiano de formas que muchas veces no notamos de inmediato, pero que suman con el tiempo. Lo mismo ocurre con la alimentación. No se trata de eliminar todo lo que te gusta ni de vivir a dieta. Se trata de ser más consciente, de leer etiquetas, de reducir poco a poco la sal añadida, de elegir opciones más simples cuando sea posible. El paladar también se adapta, aunque al principio cueste creerlo. El descanso merece una mención especial. Dormir mal no solo te deja cansado, también altera muchos sistemas internos. La presión puede verse afectada cuando el cuerpo no tiene tiempo de regularse, y no hablamos solo de cantidad de horas, sino de calidad. Dormir con interrupciones, con preocupación constante, con pantallas hasta tarde, todo suma. El consumo de alcohol y tabaco también influye, aunque muchas veces se minimice. Hay personas que creen que no es tanto o que solo es social. Cada cuerpo reacciona distinto, y lo que para uno parece poco, para otro puede ser significativo. Observar cómo te afecta es más útil que compararte con otros. Y luego está el estrés emocional. No solo el estrés del trabajo, sino el estrés de vivir siempre apurado, de no tener espacios de descanso mental, de cargar preocupaciones sin pausa. El cuerpo no distingue entre tipos de estrés, solo responde, y mantenerlo en alerta constante tiene consecuencias. Cuando una persona empieza a cuidar su presión, a veces se frustra porque no ve cambios inmediatos. Es importante entender que el cuerpo necesita tiempo, no es una carrera, es un proceso, y cada pequeño cambio cuenta, aunque no lo notes de inmediato. También es normal sentir miedo al hablar de presión alta, porque se asocia con problemas graves, pero el miedo paraliza. La información, en cambio, empodera. Saber cómo funciona tu cuerpo te da margen de acción, te permite decidir con más calma. Hay personas que evitan medirse la presión porque temen ver algo malo, pero no medirla no hace que desaparezca el problema. Al contrario, conocerla a tiempo abre la puerta a cuidarte antes de que aparezcan complicaciones. Y algo muy importante, no todo se resuelve solo con fuerza de voluntad. A veces se necesita acompañamiento profesional, ajustes personalizados, seguimiento, y eso no es un fracaso. Es parte del cuidado responsable.
La presión alta no aparece de un día para otro y tampoco se regula de un día para otro. Es el reflejo de cómo has vivido durante un tiempo, y eso también significa que puedes influir en cómo estará más adelante. Escuchar al cuerpo, hacer cambios posibles, medir cuando corresponde y no ignorar señales repetidas es una forma de respeto hacia ti mismo. No desde el miedo, sino desde la atención. Porque al final, la presión no es solo un número en un aparato, es una conversación constante entre tu cuerpo y tu estilo de vida. Y cuanto antes empieces a escucharla, más opciones tendrás para decidir cómo seguir cuidándote y qué pasos dar a partir de ahora, entendiendo que este proceso no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de empezar a mirar con más claridad lo que durante mucho tiempo pudo haber pasado desapercibido. Y cuando empiezas a mirar con más claridad, también empiezas a darte cuenta de algo importante. Muchas de las cosas que influyen en la presión alta no dependen de un momento puntual, sino de la suma de los días. No es una comida salada la que marca la diferencia, ni una semana estresante. Es la repetición constante de hábitos que parecen pequeños, pero que con el tiempo pesan. Por eso es tan común escuchar a personas decir siempre he sido así o toda la vida he vivido así y nunca pasó nada. El problema es que el cuerpo no siempre avisa de inmediato, a veces espera años y cuando da señales claras ya lleva tiempo adaptándose a una carga que no le corresponde. Otra cosa que suele pasar es que cuando alguien empieza a hablar de presión alta, aparecen muchos consejos contradictorios. Que si elimina todo, que si toma esto, que si hagas aquello, y eso puede generar confusión y bloqueo. Ante tanta información, algunas personas prefieren no hacer nada, pero no se trata de hacerlo todo, sino de empezar por algo. Un buen punto de partida es medir la presión en condiciones adecuadas, en reposo, con calma, sin prisa, no después de correr, no en medio del estrés. Tener una medición orientativa puede ayudarte a tomar decisiones con más fundamento, en lugar de basarte solo en sensaciones. También es útil observar patrones. ¿Te sientes peor en ciertos momentos del día? ¿Después de comer? ¿Al final de la jornada? ¿Cuando duermes poco? Esas pistas dicen mucho. El cuerpo suele ser coherente, aunque a veces no sepamos interpretar su lenguaje de inmediato. Hay personas que sienten que cuidar la presión significa vivir con restricciones, pero no tiene por qué ser así. En realidad, muchas de las recomendaciones para la presión alta coinciden con hábitos que mejoran la calidad de vida en general. Comer con más calma, moverte un poco más, dormir mejor, respirar profundo de vez en cuando. La respiración, por ejemplo, es algo que damos por hecho, pero que influye mucho más de lo que creemos. Respirar de forma superficial, rápida, constante, mantiene al cuerpo en alerta. Tomarte unos minutos para respirar de manera más lenta y profunda puede tener un efecto real en cómo te sientes, también a nivel físico. Otro aspecto que a veces se subestima es el ruido constante. No solo el ruido externo, sino el mental. Estar siempre pensando, anticipando, preocupándote. El cuerpo vive eso como estrés. Encontrar momentos de silencio, aunque sean breves, ayuda más de lo que parece. También es importante hablar de la constancia emocional. Vivir en estados de irritación, enojo o preocupación permanente también impacta en el cuerpo. No se trata de pensar positivo todo el tiempo, sino de reconocer cuando algo te está sobrepasando y buscar formas de aliviar esa carga. Muchas personas se sorprenden cuando, al empezar a cuidarse un poco más, no solo mejora la presión, sino también otros aspectos. Duermen mejor, tienen más energía, se concentran mejor. Eso refuerza la idea de que el cuerpo funciona como un todo, no como partes aisladas. Por otro lado, hay que tener cuidado con minimizar síntomas solo porque no son intensos. El cuerpo no siempre grita. A veces solo insiste, y esa insistencia merece atención, no para entrar en pánico, sino para ajustar el rumbo. También conviene recordar que cada persona tiene su propio punto de partida. No es lo mismo alguien que nunca se ha medido la presión que alguien que ya sabe que la tiene elevada. Las decisiones y los pasos a seguir pueden ser distintos.
Compararte con otros no ayuda. Si ya sabes que tienes la presión alta, el seguimiento es clave. No solo medir una vez y olvidarlo. Observar cómo responde tu cuerpo a los cambios, cómo te sientes, qué te ayuda y qué no. Esa información es muy valiosa. Y si todavía no lo sabes, pero te identificas con varios de estos síntomas silenciosos, quizá sea un buen momento para prestar atención, no desde el miedo, sino desde el cuidado, con curiosidad, no con juicio. La presión alta no define quién eres, ni limita todo lo que puedes hacer, pero ignorarla sí puede limitarte a largo plazo. Por eso hablar de estos temas, ponerles palabras y entenderlos con calma es tan importante, porque cuanto antes empieces a escuchar lo que tu cuerpo viene diciendo en voz baja, más margen tendrás para actuar con tranquilidad, para hacer cambios posibles y sostenibles, y para construir una relación más consciente con tu salud, sabiendo que este es un proceso que se adapta, se aprende y se ajusta paso a paso, y que todavía queda mucho por entender sobre cómo pequeños gestos diarios pueden marcar una diferencia real en cómo te sientes ahora y en cómo te sentirás más adelante. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas los próximos videos, donde seguimos hablando de salud de forma clara, sin alarmismos y con información que puedes aplicar en tu vida diaria. Comparte este contenido con alguien a quien le pueda servir. Deja tu comentario con tus dudas o experiencias y acompáñame para seguir aprendiendo juntos cómo escuchar mejor al cuerpo y cuidarlo con decisiones conscientes.